A las 7:23 de la mañana del 18 de junio de 1944, el sargento Jacob Mertens estaba de pie en la ventana del tercer piso de una granja medio destruida a las afueras de Carton, Francia. A través de la mira de su Kar 98K, observaba un nido de ametralladoras estadounidense a 200 yardas de distancia. La MG-42 había matado a 6 de sus hombres en la última hora. En los siguientes 40 segundos, estaría muerto. No por esa ametralladora, sino desde un lugar que nunca pensó en mirar. 3 millas al oeste, el sargento técnico Raymond Ray Kozlowski permanecía inmóvil dentro de un silo de grano. No cerca de él, dentro de él. Llevaba allí 11 horas. Sin comida, sin agua, un balde para desechos. Su Springfield M1903A4 descansaba sobre un saco de arena. Había arrastrado una escalera oxidada en la oscuridad. A través de un agujero que había cortado con tijeras de hojalatero, podía ver toda la línea defensiva alemana. 37 posiciones, 14 oficiales identificados por insignias y comportamiento. En los últimos 6 días, había matado a 23 de ellos. Los alemanes sabían que alguien estaba cazando a su liderazgo. Habían enviado patrullas, registrado edificios, interrogado a civiles. Nunca miraron hacia los hilos. El equipo agrícola no era terreno táctico. Esa suposición les costaría la península de Cotentine. Kozlowski observó a Mertens a través de su mira, vio moverse la boca del sargento, dando órdenes. El alemán se inclinó hacia adelante, señalando hacia las líneas estadounidenses. Las retículas de Kozlowski se asentaron sobre la cruz de hierro debajo del cuello de Mertens. Exhaló a medias, sostuvo, apretó. El Springfield retrocedió. Mertens cayó. La muerte número 24. Lo que ocurrió después no estaba en ningún manual del ejército. Fue lógica de granja aplicada a la guerra. El tipo de pensamiento que proviene de arreglar tractores, no de West Point. Para cuando la 82ª aerotransportada avanzó a través de Carantan, la estructura de mando alemana había colapsado. Los oficiales rechazaban posiciones de campo. Los sargentos dirigían desde detrás de cobertura. La disciplina de radio se deterioró en caos. Todo porque un productor lechero de Wisconsin entendía algo sobre elevación, paciencia e infraestructura rural que ningún estratega militar había considerado. Esta es la historia de cómo una innovación nacida de la vida agrícola mató a 28 oficiales enemigos. Salvó un estimado de 200 vidas estadounidenses y creó una doctrina que el ejército de Estados Unidos todavía enseña hoy. Una doctrina que nunca acreditaron oficialmente al hombre que la inventó. Raymond Kozlowski nunca recibió una medalla por lo que hizo en esos hilos. Nunca quiso una, pero otros francotiradores querían conocer su secreto. Y cuando finalmente se los dijo, se propagó como un incendio de granero por el teatro europeo. Raymond Kozlowski creció en el condado de Swan, Wisconsin. Su padre poseía 80 acres de tierra lechera. Dee era el segundo de 5 hijos varones, lo que significaba que hacía el trabajo que nadie más quería. Limpiar establos, arreglar cercas, subir a los hilos para desatascar grano apelmazado. Ese último trabajo era el que todos odiaban, oscuro, claustrofóbico. A 40 pies de altura por una escalera oxidada con un mazo y una oración para que el ensilado no se moviera y te enterrara. Dee lo hacía sin quejarse. Pasaba horas allí arriba solo con sus pensamientos y el olor del maíz fermentado. Aprendió a disparar a marmotas en la granja de su tío. Plagas que cavaban agujeros en los que el ganado podía meter el pie. Su tío pagaba 5 centavos por cola. Gray tenía 13 años cuando disparó a la primera a 200 yards. Su tío comprobó la distancia él mismo, la midió caminándola, no podía creerlo. A los 15, Gray era el mejor tirador del condado. Ganó la competencia juvenil estatal en 1937. Se llevó a casa un trofeo que su madre mantuvo en la repisa. Su padre estaba menos impresionado. Dijo que disparar estaba bien,
pero que las vacas necesitaban ordeñarse. Cuando llegó la guerra en 1941, Lee tenía 22 años y estaba exento. Trabajador agrícola esencial. Su padre lo necesitaba, pero 3 de los primos de Ray se alistaron en el primer mes. Uno volvió a casa en primavera en un ataúd cubierto con la bandera. Lee no pudo sacudirse la culpa. En octubre de 1942, entró a la oficina de reclutamiento en Sabuán. Su padre no le habló durante 2 semanas. Entrenamiento básico en Camp McCoy. Los instructores de tiro lo notaron de inmediato. Cada objetivo en el centro de masa, a cada distancia, los instructores preguntaban dónde había aprendido. Él dijo marmotas. Lo enviaron a la escuela de francotiradores en Fort Benning. Se graduó segundo de su clase. El primero era un tirador competitivo de Colorado. A Ray no le importaban las clasificaciones. Le importaban el alcance efectivo y la compensación del viento. Para abril de 1944, estaba en Inglaterra con la 82ª División Aerotransportada. Asignado a la compañía de cuartel general como tirador designado. La mayoría de los francotiradores trabajaban solos o en parejas. Ray prefería solo. Había pasado demasiado tiempo en silos como para necesitar conversación. El problema comenzó en día de más 7. 13 de junio. La 82ª avanzaba hacia Carantan. La resistencia alemana estaba coordinada, profesional y letal. Nidos de ametralladoras apoyados por equipos de mortero. Apoyados por cobertura de francotiradores. Los estadounidenses avanzaban. Los alemanes los mataban. Hombres específicos. Operadores de radio primero. Oficiales segundo. Cualquiera que diera órdenes tercero. Era una ejecución sistemática. El soldado de primera clase Eddie Kowalski recibió una bala en la garganta a las 9:15 de la mañana. Ray conocía a Eddie Desboygan. Familia diferente, mismo apellido. Las últimas palabras de Eddie fueron pedir a su madre. Se desangró en 40 segundos. El francotirador alemán que lo mató no era visible. Ray buscó durante 20 minutos. Nada. El cabo James Develin murió a las 11:40 de la mañana liderando a su escuadra a través de un campo abierto. Un solo disparo, centro de masa. Develin era el compañero de cuarto de Ray en Inglaterra. Habían jugado a las cartas todas las noches durante 3 meses. Develin nunca vio lo que lo golpeó. Ray buscó de nuevo, no pudo encontrar al tirador. Para el 14 de junio, la 82ª había perdido 11 hombres por fuego de francotirador. No artillería, no ametralladoras, fuego de rifle de precisión desde posiciones invisibles. Los alemanes tenían elevación. Disparaban desde campanarios de iglesias. Altillos de graneros, torres de agua. La doctrina estadounidense decía suprimir con artillería, avanzar con infantería, pero la artillería se necesitaba en otros lugares. Los tanques no podían elevar. La infantería no podía ver a los tiradores. El teniente Marcus Freeman, el oficial que coordinaba los equipos de francotiradores, murió el 15 de junio. Un solo disparo a las 3:20 de la tarde. Ray estaba a 50 yardas de distancia cuando ocurrió. Vio la cabeza de Freeman echarse hacia atrás. Trazó el ángulo. Ventana del segundo piso, granja. Ray se movió para un contradisparo. Para cuando alcanzó una posición de tiro, el alemán se había ido. Profesional, disciplinado, mortal. Esa noche, Ray no pudo dormir. Seguía viendo el rostro de Eddie. Las cartas de Delin esparcidas en la tierra. Freeman desplomado contra un seto. Los alemanes no solo estaban mejor posicionados. Estaban usando el terreno correctamente. Elevación, ocultamiento, múltiples escondites, disparar y moverse, artesanía básica de francotirador. Los estadounidenses intentaban contrarrestar con posiciones a nivel del suelo y patrullaje agresivo. No estaba funcionando.
Rey caminó por el territorio capturado al amanecer. Estudió el paisaje. Campo normando de bocaje. Setos, campos pequeños, granjas dispersas, iglesias en cada aldea, graneros y silos, docenas de ellos, altos cilindros de concreto de 20 a 40 pies de altura usados para almacenamiento de grano. El consejo de guerra no era una preocupación. Ensab había aprobado el concepto. Estar por su cuenta no era lo mismo que estar prohibido. Pero operar tan adelantado sin apoyo violaba los protocolos. Si Ri era capturado, recaería sobre la 82ª. Ensab tenía negación plausible. Rey no tenía ninguna. No le importaba. Los reglamentos no habían salvado a Eddie. Para las 2 de la mañana, le dolían las rodillas. Cambió el peso, encontró un mejor ángulo. El concreto estaba frío. La manta ayudó. Comió la mitad de una barra de ración, bebió agua, revisó su mira. La retícula estaba clara. La había puesto a 0 a 300 y la mayoría de sus disparos serían más lejos. Compensaría. Dormir no era posible. Demasiada adrenalina. Demasiada ira. Rey miró fijamente la oscuridad y pensó en las marmotas. Cómo se quedaban inmóviles cuando se sentían amenazadas. Cómo había aprendido a esperarlas. La paciencia era el arma, no el rifle. El rifle era solo la herramienta. La paciencia era lo que separaba a los granjeros de los chicos de ciudad. No se podía apresurar una cosecha. No se podía apresurar un disparo. A las 4:47 de la mañana, el cielo comenzó a aclararse. Rey observó cómo emergía el paisaje. Primero los setos, luego los edificios, luego los caminos. Para las 5:30 de la mañana, podía ver las posiciones alemanas. Campanario de iglesia, granero, granja, exactamente donde los había mapeado, exactamente donde estarían sus objetivos. A las 6:12 de la mañana, un soldado alemán salió de una granja. Rey observó a través de su mira, Bermached un uniforme, rifle colgado. El soldado caminó hasta un pozo, sacó agua, bebió. Rey no disparó. Los soldados rasos no eran el objetivo. Los oficiales lo eran. Los oficiales tomaban decisiones. Los oficiales coordinaban la defensa. Los oficiales mantenían a los soldados con vida. Quita a los oficiales y el sistema colapsa. A las 6:58 de la mañana, salió un hombre diferente. Insignia de Feldwebel. Sargento. Rey lo observó. El sargento llevaba un portamapas, caminaba con propósito, entró en un edificio diferente, función de cuartel general. Aún no era el objetivo principal, pero valía la pena anotarlo. A las 7:19 de la mañana, el teniente Klaus Becker salió de la iglesia. Rey lo conocía por su reputación. Agresivo, competente, responsable de al menos 6 muertes estadounidenses. Becker llevaba su gorra de oficial, cargaba binoculares. Caminó a campo abierto, examinó las líneas estadounidenses, elevó sus binoculares, estudió algo. Las retículas de Rey se asentaron en el pecho de Becker. Distancia 820 yardas. Viento 3 a 5 millas por hora de izquierda a derecha. Ángulo 40 grados hacia abajo. Rey ajustó su punto de mira. 4 pulgadas a la derecha. 2 pulgadas alto. Controló su respiración. Dentro fuera a medias. Sostuvo. Su dedo tocó el gatillo. Presionó. El Springfield disparó. El disparo retumbó dentro del silo como un cañón. A Rey le zumbaron los oídos. No le importó. A través de la mira, vio a Becker doblarse. El oficial alemán se llevó la mano al pecho, cayó hacia atrás. 2 soldados corrieron hacia él. Demasiado tarde. Rey los observó arrastrar a Becker al interior. Los médicos no ayudarían.
El proyectil M2 había atravesado el esternón de Becker y salido por su espalda. Rey accionó el cerrojo, expulsó la vaina, la atrapó. Sin evidencia. Volvió a acomodarse en posición, esperó. Los alemanes reaccionarían. Necesitaba ver cómo. A las 7:45 de la mañana, la actividad alemana aumentó. Los soldados se movían entre edificios, ahora cautelosos. La muerte de Becker había creado confusión. Lee observó salir a los oficiales. Breves retiradas al interior. Intentaban coordinar una respuesta. Doctrina estándar. Localizar al tirador. Suprimir. Asaltar. Pero no sabían dónde buscar. Las líneas estadounidenses estaban a 900 yards al sur. Becker había sido abatido desde el este. Registraron edificios orientales, no encontraron nada. Enviaron patrullas. Rey los observó moverse a través de los cerrojos. Registraron graneros, granjas, una iglesia. Nunca miraron los hilos. A las 8:33 de la mañana, Manverer Schultz salió de una granja de piedra. Rey reconoció la insignia a través de su mira. El capitán Wehrmacht Schultz llevaba un auricular de radio. Estaba coordinando con el mando superior, informando la muerte de Becker, solicitando apoyo de artillería o reconocimiento aéreo. Rey esperó. Schultz se movió a campo abierto, sostuvo el auricular junto a su oído. Distancia 1040 yard, viento 5 millas por hora, en cuarto. Ángulo 38 grados hacia abajo. Rey ajustó 6 pulgadas a la derecha, 3 pulgadas alto. Respiró, disparó. El Springfield ladró. Schultz dejó caer el auricular, se llevó la mano a la garganta, cayó. 2 muertes, 94 minutos. Rey accionó el cerrojo. Los alemanes ahora entraban en pánico. El tráfico de radio sería frenético. 2 oficiales abatidos. Tirador desconocido, posición desconocida. Rey observó a los soldados dispersarse. Algunos se cubrieron, otros corrieron entre edificios. El caos se estaba instalando. A las 9:15 de la mañana, el sargento Jacob Mertens apareció en una ventana del tercer piso, posición de ametralladora. Mertens estaba dirigiendo fuego hacia las líneas estadounidenses. Rey ya lo había visto antes. Agresivo, efectivo, responsable de múltiples bajas. Mertens se inclinó hacia adelante, señaló, dio órdenes. Distancia 780 yardas. Viento 4 millas por hora de izquierda a derecha. Ángulo 44 grados hacia abajo. Rey ajustó 3 pulgadas a la derecha, 1 pulgada alto. Disparó. La cabeza de Mertens se echó hacia atrás. El sargento desapareció de la ventana. Rey no esperó confirmación. Lo sabía. 3 muertes. 2 horas 28 minutos. Los alemanes estaban ahora en crisis. Lee podía verlo. Oficiales negándose a mostrarse. Sargentos dirigiendo desde detrás de muros. La comunicación desmoronándose. Habían enviado más patrullas, registrado más edificios. Aún no lo habían encontrado. A las 10:02 de la mañana, llegó un Kübelwagen. Automóvil de Estado Mayor alemán. 3 oficiales dentro. Rey los observó salir. 1 Oberkoronel Wehrmacht. 2 capitanes Hauptmann. Se movieron rápido hacia una granja. El coronel llevaba un portamapas. Liderazgo superior avanzando para evaluar. Raro. El pulso de Rey se aceleró. El coronel se movió a campo abierto. 20 pies 15-10. Llegó a la puerta de la granja. Rey tenía 5 segundos. Distancia 950 yardas. Viento 6 millas por hora de derecha a izquierda. Ángulo 39 grados hacia abajo. Rey compensó. 8 pulgadas a la izquierda, 2 pulgadas alto, disparó. El coronel tambaleó,
Agarró el marco de la puerta, colapsó. Los dos capitanes lo arrastraron al interior. Demasiado tarde. Lee había visto la sangre. Centro de masa, fatal. 4 muertes, 3 horas. Los alemanes ahora estaban sin liderazgo a nivel táctico. Su estructura de mando se estaba derrumbando. Pero Rey no había terminado. A lo largo del día, esperó, observó, aprendió sus patrones. Los alemanes se estaban adaptando, usando rutas cubiertas, moviéndose en la oscuridad, pero tenían que mandar. Los oficiales tenían que liderar. Eso significaba exposición. Momentos breves. Rey hizo que esos momentos contaran. A la 1:47 de la tarde, Oberlo y Friedrich Kaul, primer teniente, dirigiendo equipo de morteros. Distancia 1200 yardas. Viento 7 millas por hora. Rey compensó, disparó. Coque cayó. El equipo de morteros abandonó su posición. A las 3:25 de la tarde, Feldwebel Otto Zimmermann, sargento de Estado Mayor, coordinando el reabastecimiento de munición. Distancia 800 yardas. Rey disparó. Zimmermann cayó. El reabastecimiento se detuvo. A las 5:19 de la tarde, Lieutenant Hans Bader, segundo teniente, liderando un elemento de asalto. Distancia 680 yardas. Rey disparó. Bader cayó. El asalto vaciló y los soldados se retiraron. 7 muertes. Un día. Las rodillas de Rey gritaban. Le dolía la espalda. Los ojos le ardían por la tensión de la mira. Bebió agua. Comió otra barra de ración. El balde olía mal. Lo ignoró. El sol se estaba poniendo. La oscuridad traería alivio. Descansaría esta noche, reanudaría mañana. A las 8:34 de la noche, Rey se permitió recostarse. La pared de concreto estaba fría contra su columna. Cerró los ojos, escuchó. Artillería distante, fuego de armas pequeñas. Los estadounidenses avanzaban. Los alemanes se retiraban. La disfunción del mando era visible incluso desde 3 millas de distancia. Oficiales muertos, sargentos liderando, coordinación fallando. Rey pensó en Eddie, en Debelin, en Freeman, en los otros 11. Los había vengado 7 veces, pero no había terminado. Mañana traería más objetivos, más oportunidades, más muertes. Los alemanes aún controlaban Carentan. La 82ª aún necesitaba apoyo. Rey tenía munición. Tenía posición. Tenía paciencia. Comió el resto de su ración bebió agua, se envolvió en la manta. El sueño llegó lentamente. El concreto era más duro que su litera. La oscuridad era absoluta. Pero Orilla había dormido en siglos antes. Esto no era diferente, solo más oscuro, solo más silencioso, solo más importante. Lee despertó a las 4:30 de la mañana del 18 de junio, su segundo día en el silo. Sus rodillas estaban rígidas. Su espalda protestaba con cada movimiento. Bebió agua, comió, usó el balde, retomó posición a las 5:15 de la mañana. Los alemanes eran diferentes hoy. El movimiento era mínimo. Los oficiales se quedaban dentro. Cuando aparecían, era brevemente de puerta a vehículo, de vehículo a edificio, nunca a campo abierto, nunca por mucho tiempo. Habían aprendido, pero aún tenían que funcionar. Funcionar significaba exposición. A las 7:23 de la mañana, el sargento Jacob Mertens apareció en una ventana del tercer piso. Edificio diferente al de ayer. Los alemanes estaban rotando posiciones. Inteligente. Mertens dirigió el fuego durante 40 segundos. Rey esperó. Paciencia. Mertens se inclinó hacia adelante. Señaló. Rey disparó. Mertens cayó. 8 muertes.
A lo largo del día. Oberfeld-Weble Kurt Weber a las 9:41 de la mañana, Littmann Stefan Richter a las 11:18 de la mañana, Obmann Ernst Graf a las 2:07 de la tarde, Feldwebel Paul Schneider a las 4:50. Y 2 de la tarde, 12 muertes, 2 días. Para la tarde, el tráfico de radio alemán era caos. Rey no podía oírlo, pero podía verlo. Movimiento confuso, respuestas retrasadas, unidades operando de forma independiente. La estructura de mando no solo estaba dañada, estaba cortada. El 19 de junio, el sargento de Estado Mayor Thomas Tommy Reeves estaba explorando posiciones alemanas desde un seto. Vio a un oficial salir de una granja, vio cómo la cabeza del oficial se echaba hacia atrás, lo vio caer. Reeves buscó al tirador. Líneas estadounidenses, sin ángulo, edificios, sin movimiento. Estaba confundido. Esa tarde, otros 3 oficiales murieron de la misma manera. Reeves contó 16 oficiales alemanes en 3 días. Todos disparos precisos, todos desde una posición desconocida. Alguien los estaba cazando. Alguien efectivo. Reeves preguntó por ahí. Nadie sabía. Kozlowski estaba en una patrulla de largo alcance. Eso era todo lo que cualquiera decía. El 20 de junio, Reeves encontró al capitán en Saab. Señor, ¿qué está pasando con los oficiales alemanes? En Saab lo miró. ¿A qué se refiere? Están muriendo. 3 de enero de 2016 días. Disparos de precisión. Tirador desconocido. Ensaba sintió lentamente. Mantenga esa observación para usted, sargento. ¿Quién lo está haciendo? Alguien que entiende la agricultura. Reeves no entendió, pero dejó de preguntar. Esa noche observó un silo en la distancia, lo observó durante 20 minutos, no vio nada. Pero a la mañana siguiente, otro oficial alemán murió, y Reeves notó que el silo estaba en la posición correcta para el ángulo. Se subió a un árbol, miró el silo con binoculares, no vio nada, pero entendió. 2 días después, Reeves se acercó a Rey en el puesto de mando. Rey había regresado para reabastecerse. 16 días en el campo, 23 muertes confirmadas. Reeves preguntó en voz baja. Los silos. Rey lo miró. ¿Qué pasa con ellos? Desde ahí estás disparando. Rey no dijo nada. ¿Cómo? Crecí en ellos. ¿Puede hacerlo cualquiera? Cualquiera que no sea claustrofóbico. Reeves asintió. Crecí en un rancho. No soy claustrofóbico. Entonces encuentra un silo. Lleva agua. Lleva paciencia. Para el 22 de junio, Reeves estaba en posición a 2 metros al este de la ubicación de Rey. Silo diferente, sector diferente. Mató a su primer oficial el 23 de junio. El segundo el 24 de junio. La noticia se difundió entre los francotiradores. Conversaciones discretas. Sin canales oficiales. Kozlowski está usando silos. Elevación de 30 pies. Ocultamiento perfecto. Los alemanes nunca los revisaron. Para el 25 de junio, 4 francotiradores estadounidenses estaban operando desde silos a lo largo de la península de Cotentin. Para el 28 de junio, 9. Para el 2 de julio, 17. Los alemanes notaron que sus informes de inteligencia mencionaban francotiradores estadounidenses elevados. Registraron edificios, torres de agua, campanarios de iglesias, no encontraron nada. Nunca consideraron los hilos, el equipo agrícola, la infraestructura agrícola. Irrelevante. El 4 de julio, Oberleutnant Hans Dier del ala de reconocimiento de la Luftwaffe voló sobre Normandía. Fotografió posiciones estadounidenses. Procedimiento estándar. Pero su analista notó algo inusual. Múltiples silos dentro de 3 mi de las líneas alemanas. El analista lo descartó. Estructuras agrícolas. Sin valor táctico.
El 6 de julio, Uthman Rudolf Hartmann lideró un pelotón a través de una aldea disputada. El fuego de francotirador estadounidense era constante, preciso, elevado. Hartmann ordenó a sus hombres registrar edificios. No encontraron nada. Un soldado raso mencionó los hilos. Hartmann los miró. Cilindros de concreto de 40 pies de altura. Sacudió la cabeza. Nadie usaría esos. Demasiado expuestos, demasiado atrapados. Estaba equivocado. Esa tarde, Hartmann murió por un disparo desde 800 yardas. El tirador estaba en un silo por el que Hartmann había pasado caminando esa mañana. Para mediados de julio, los oficiales alemanes en Normandía operaban bajo nuevos protocolos. Nunca aparecer en terreno abierto. Nunca elevarse. Nunca quedarse quietos. Las comunicaciones por radio se volvieron codificadas. Los mandos de campo se susurraban. La efectividad táctica de la Wehrmacht se degradó. No por el poder de fuego estadounidense, sino por la paciencia estadounidense, por agricultores que entendían la elevación y la agricultura mejor de lo que los generales entendían la táctica. El 18 de julio, la inteligencia estadounidense interceptó una transmisión de radio alemana. La traducción decía, francotiradores estadounidenses operando desde estructuras agrícolas, posiblemente almacenamiento de grano, aconsejamos extrema precaución dentro de 2 kilómetros de los hilos. El oficial de inteligencia que lo leyó estaba confundido. ¿Almacenamiento de grano? Archivó el informe. No lo distribuyó. La innovación se difundió. Los francotiradores compartieron técnicas. Como escalar en silencio. Como ensanchar ranuras de ventilación. Como manejar los desechos. Como mantenerse hidratado. Como calcular ángulos. Sin documentación oficial.